combatir y prevenir el riesgo de incendios, ¿sí? Esto, lo bueno que tiene esta clase es que en la particularidad de que no solamente aplica para las industrias y comercios, sino también para la vida cotidiana de cada uno. Así que un poco vamos a ir comentando, y prenden micrófonos, me van haciendo observaciones, preguntas, de lo que crean necesario. ¿Bien? Ok, largamos. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Es que ustedes conozcan los elementos básicos del fuego, que reconozcan los distintos agentes extintores, porque allí es donde figuran, en los matafuegos, figuran los agentes extintores, tienen una codificación, entonces es muy importante que ustedes los conozcan. Que al conocer ellos van a poder utilizar los extintores adecuadamente. No es lo mismo tirar apagar algo con agua cuando conviene apagarlo con otro componente, ya le voy a ir hablando de eso. Hay distintos factores de riesgo factores de riesgo muy técnico, digamos, hay distintos tipos de incendios que reaccionan diferente con los extintores. Entonces es muy importante conocer esto, en dónde podemos empeorar la situación con un extintor equivocado, o simplemente al elegir un extintor equivocado no estamos combatiendo el fuego adecuadamente porque no le hace nada, ¿sí? Vamos a ir metiendo en esos temas. Conocer las medidas básicas de la prevención, principal herramienta. Vamos a hablar de la prevención, como ya dijimos que es la base de la ley. Después vamos a hablar de los sistemas de extinción, ¿sí? que contamos. Ya se llama extinción portátiles, son todos los matafuegos, ¿sí? Y extinción fija van a ser lo que son redes de contraincendio o sprinklers. También tenemos lo que es las medidas básicas de evacuación, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez lo que son simulacros de evacuación, también tenemos simulacros de extinción y también tenemos simulacros de derrame en las industrias. Y son muy importantes hacer prácticas de ellos por un tema de contaminación ambiental, para un tema de derrame, para un tema de evacuación de las personas en caso de puede ser no solamente un incendio, puede ser un terremoto, una fuga de gas o una fuga de amoníaco, con aquellas empresas que trabajan con refrigeración a través de amoníaco, como las cámaras de frío, ¿sí? Y también tenemos los de extinción, que es con las brigadas contra incendios, tienen que hacer prácticas, digamos, no solamente tendremos que, esperen que estoy admitiendo, y también se tienen que hacer de forma periódica, ya que deben entrenarse. No a nivel bombero, siempre vamos a esa aclaración. En las industrias no buscamos tener profesionales de la extinción, sino que debemos todo lo que es digamos, la gente es preparada para, el personal preparado para combatir el fuego en primera instancia, hasta que llegan los especialistas, que son los bomberos, ¿sí? Es una primera instancia. Siempre en esa primera aclaración ya vamos a hablar bien de las brigadas y cómo se compara. Bueno, primero, ¿qué es importante que conozcamos? ¿Qué es el fuego? ¿Sí? La definición es una reacción química, proceso de oxidación rápida, automantenido y acompañado de presencia de luz y calor, ¿sí? Esa es la definición, digamos, más marketinera, pero vamos a verla desde el punto de vista de la ingeniería, ¿sí? Para nosotros no deja de ser un componente de factores a través del tetraedro del fuego. Yo le estoy poniendo, antes se hablaba de un triángulo de fuego, puede ser que encuentre en bibliografía, si buscan, del famoso triángulo, pero se convirtió de triángulo, pasó a ser el tetraedro, ¿sí? ¿Por qué le llamamos tetraedro? Porque son 4 componentes, se escribieron finalmente, y esos 4 componentes están compuestos por combustible, ¿sí? El producto que se va a quemar o a encender, el comburente, ¿sí? Que en este caso sería el principal gas que está presente, que es el oxígeno, y la energía de activación, que es la fuente que lo genera, ¿sí? Por ejemplo, una llama, una chispa. Y puede ser que también lo mantenga, la misma temperatura puede ser una energía de activación que genera que el fuego siga sostenido. Y después se encontró que existe la reacción en cadena. La reacción en cadena viene a ser, y demostró en el tiempo, que el fuego son pequeños circuitos cerrados de donde se prende el fuego y se vuelve a prender una y otra vez a través de los distintos componentes. Entonces, el fuego no es que se inicia
y termina cuando se termina de consumir el combustible, sino que el combustible está dividido en partículas y esto hace que se vayan quemando y apagando esas partículas permanentemente, y eso hace que son reacciones en cadena, que una cadena arranca a posteriori de la otra hasta finalizar el combustible, ¿sí? Entonces, se descubre eso y a partir de ahí se trabaja, y una de las principales herramientas para poder apagar el fuego es la reacción en cadena. ¿Por qué les digo esto? Porque el tetradero del fuego nos viene a dar la definición a nosotros que si conocemos cómo está compuesto el fuego, sabemos cómo apagarlo, porque si yo elimino solamente a uno de esos componentes, el fuego se apaga. Entonces, si vamos a dar un ejemplo de la vida cotidiana para que les vaya quedando claro un poquito este concepto, que es muy importante que lo tengan, es pregunta de examen, es, bueno, ¿cómo voy a apagar o cómo puedo romper alguno de esos 4 componentes? El primero, el combustible. Si yo tengo, no sé, si me está prendiendo fuego un cesto de basura, ¿sí? Y yo el cesto de basura lo puedo volcar, lo puedo tirar para que, digamos, el fuego que se está iniciando no prenda el resto del material, se va a terminar de consumir, supongamos, se prende en fuego un papel, y también hay trapos dentro de la basura, estoy tirando cualquier cosa, ¿no? Entonces, si yo logro desarmar eso, al volcarlo, voy a evitar que ese fuego se termine de consumir en el papel, pero no va a prender el trapo, ¿sí? Entonces, el combustible, retirarlo, ya vamos a dar un ejemplo más técnico y mejor sobre el caso en industria, pero es el tema del combustible. El comburente, si es este oxígeno, que si yo, por ejemplo, vamos al ejemplo de, no sé, vamos a hacer una exageración, estoy haciendo una milanesa con bastante aceite, levantó buena temperatura porque me dijeron que la temperatura en el aceite hace que la milanesa no se haga más pesada, pues no se impregna, sale más dorada, no sé. Y de repente tiro, tanto con Masterchef, así que de varios están tirando ideas, pongo la milanesa y se me pasó en temperatura y de repente se me impregnó, se me cayó un trapo, un repasador que tenía ahí, se me prendió fuego el trapo, con la milanesa adentro y todo, entonces el aceite se me prendió fuego. Normalmente lo que hago es saco el trapo, lo empiezo a revolear y agitar para que se apague. ¿Y qué estoy haciendo allí? No solamente mantengo el combustible, ¿sí? Que es el trapo, sino que yo al moverlo estoy avivando la llama porque estoy dándole mayor capacidad de oxígeno, ¿sí? Ni hablar si se me prende fuego la sartén y la quiero apagar con el mismo repasador, lo que estoy haciendo es sumando un elemento más, que es el trapo o el repasador, en este caso para otro tipo de combustible, sino además estoy agregándole, ¿sí? En el caso este de el oxígeno. Entonces son 2 fuentes diferentes. ¿Cómo apago o cómo apagaría un fuego? Ahora lo llevo, vamos, me salgo de la cocina y me voy a la industria. Todos tuvimos, por ejemplo, tratamiento de materiales. En este caso podremos hacer un trabajo de temple y revenido, donde yo saco la pieza al rojo y la puedo enfriar en aceite, ¿sí? Supongamos que algo salió mal, me pasé en temperatura al rojo, lo meto en aceite y se me prende fuego el aceite de esta cuba. Entonces, yo en vez de estar con un repasador tirándole, lo que se hace, se le puede poner 2 funciones para apagarlo. O le apago la energía de activación, que va a ser la temperatura a través del gas, corto el gas, y espero que se enfríe la cuba, ¿sí? Para que baje temperatura y se apague, o como ven algunos sistemas que se pone como una tapa automática, se cierra una tapa y se corta el ingreso del comburente, en este caso el oxígeno, y de esa forma evito que el fuego se propague y se apague porque se termina asfixiando, ¿sí? Pero también, ojo, debo apagar la energía de activación, porque si yo abro esa tapa y retiro, va a volver a prender el fuego. Y eso ya ha pasado y son errores muy comunes. Si me vuelvo al ejemplo de las milanesas, ¿sí? Lo que hago es, si yo le pongo en vez de pegarle con un repasador, le pongo una tapa al sartén, se va a apagar el fuego. Pero ojo, apaguemos también la llama, cortemos, cerremos el gas, y de esa forma va a enfriar y cuando nosotros saquemos la tapa no va a volver a prender. Bueno, espero que en este improvisado ejemplo mezclado haya quedado un poco claro el concepto. Después se me van a ir ocurriendo más con un caso bien marcado de que vayamos viendo los temas. Y la reacción en cadena, lamentablemente, la única forma de cortar la reacción en cadena es a través de los extintores portátiles. En este caso, el más común de todos, ¿sí? Son los matafuegos.
¿Alguien de ustedes ha visto un matafuego funcionar o ha tenido la posibilidad de utilizar un matafuego y que se fijó de qué tipo de matafuego era? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a prender el micrófono? Estoy solo. Sí, profe, de polvo Gracias. químico, un matafuego de 5 kilogramos. Muy bien, ahí está, con mucho detalle. Entonces, ¿tuviste la posibilidad de utilizarlo o ver cómo funcionaba? ¿Qué te pasó? No, en una empresa en la que trabajaba, en una capacitación, me tocó utilizarlo y hacer Ah, una maniobra. la prueba y el uso de extintores, buenísimo. Ahí está. Entonces, ese tipo de matafuego, el polo químico ABC, que es el más común, sí, es una herramienta principal para cortar la reacción en cadena. Apunta a eso. Por eso se llama polvo químico, ¿sí? Trabaja sobre la reacción en cadena. Ahora, hay matafuegos que tienen directamente agua, ¿sí? Esos van a trabajar, ¿sí? En fría, porque dicen, ¿para qué utilizo el agua? Primero, el agua es lo más barato que hay en el mercado. Viene agua presurizada también, que es agua que cuando sale como, uno no espera ver un chorro y sale como un spray. Eso, el agua en spray ayuda a enfriar más rápido, a menor tamaño de partícula, mayor capacidad de absorción. Por eso viene así a propósito. Y además el agua trabaja con doble componente, ¿sí? Yo lo que hago es, trato de enfriar, ¿sí? A través de la energía de activación y trato y al factor del combustible. Entonces voy a las dos fuentes. Bueno, en este caso el polvo químico, justamente, como decía César, es el que va a trabajar sobre la reacción en cadena. Ya vamos a hablar qué significa ABC, como mencioné. Entonces, dijimos, el combustible es la sustancia, el comburente es el oxígeno, calor, energía, activación es lo que precisa aportar, y la reacción en cadena es el factor que permite, digamos, que progrese y se mantenga autosostenido el índice. ¿Sí? Cuando hablamos de esto justamente de clasificación de fuego, vamos a hablar de los A, B, C, D. Y también tenemos K, ¿sí? O sea que no es que viene de los Kirchner, sino que acá viene de Kirchner, perdón, de Kitchen, que es cocina en inglés. Entonces vamos a trabajar con eso. Vino de la mano los clase K, vinieron de la mano de lo que fue McDonald's, ahora todo lo que son comidas rápidas, con las freidoras de papas fritas, que tienen aceites vegetales, ¿sí? Y eso es también otro tipo de combinación para su apagado, pero tiene alguna similitud con los aceites comunes. Ya vamos a hablar de esos. Entonces, clasificación de los fuegos clase A. ¿Cuáles son los clase A? Son aquellos combustibles sólidos que forman brasas, maderas, papeles, telas, plásticos y fibras sintéticas. Todo eso le llamamos fuegos clase A, ¿sí? Los fuegos clase B son combustibles líquidos y gaseosos, ¿sí? Que generan, digamos, los hidrocarburos, ceras, alcoholes y solventes, ¿sí? En este caso puede ser gaseoso, como también puede ser de origen orgánico. Bien. Los fuegos clase C son todos los derivados de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de ABC, que decía recién César, eh, está en su mayoría presente en las industrias, ya que yo puedo apagar los tres tipos principales de presencia, que son la parte eléctrica, la parte de materiales, tanto papeles, cartón, madera, como dijimos, y como puede ser en el caso de que haya algún componente de clase B, que son combustibles líquidos y gaseosos. En el auto, ¿alguien vio alguna vez el matafuego que trae el auto? ¿Qué tipo de matafuego es? Viene de También 2,5, ABC. ABC 2,5, viene más chiquito, ¿sí? Los tamaños van variando el peso y en base a la carga. Es un polvo químico también, es decir, que tiene vencimiento, ¿sí? Vencimiento porque tiene un manómetro y ese manómetro nos está diciendo que se va a despresurizar a través del tiempo. El polvo que está adentro, si no se abrió nunca, va a quedar intacto, ¿sí? Normalmente lo que se hace es, el matafuego se descarga porque va perdiendo el gas, se va fugando a través del tiempo, ¿no? Te recomienda a través de un año. Normalmente los autos, si no se los tocó nunca, capaz que te dura hasta 2 años según funcionamiento. Después, cuando uno agarra el matafuego y lo quiere activar, no va a tener presión porque se le fue el gas. Entonces, ¿qué se hace? Se lo lleva a una casa de matafuegos, en donde
se saca se saca el polvo químico, se le hace una limpieza que no deja de ser un filtrado, se vuelve a colocar el producto y se carga nuevamente con el gas y vuelve a tirar un año, dos, ¿no? Acá en lo que es legislación argentina se pide que se recarguen de forma anual. ¿Sí? Ok, entonces el ABC es el más utilizado. Tenemos también presencia de los clases D. ¿Sí? Los clases D son fuegos con metales especiales que se fabrican a medida, estos tipos de matafuegos, donde yo tengo sodio, magnesio, la viruta de acero. Si yo una viruta le llego a tirar agua, empieza a explotar, literalmente salen bolas de fuego de las virutas, porque el vapor de agua que genera la temperatura hace que esa viruta reaccione, entonces no es lo indicado a la forma. También hay un montón de elementos químicos que si yo le agrego agua explotan en caso de incendio. Entonces también es muy importante saber qué productos tenemos para ver con qué lo combatimos. Por eso es importantísimo lo que se llama la carga de fuego, el análisis que se hace o el antisinestral que se suele hacer, lo hacen los profesionales de higiene y seguridad, se presentan en bomberos de la provincia o se presentan en el Colegio de Ingenieros de Córdoba, en la municipalidad, en donde uno hace un análisis y un diagnóstico de esto y dice, bueno, en base a mi riesgo, yo propongo tener tantas áreas de emergencia, tantos matafuegos de este tipo, ¿sí? Entonces se hace ese análisis previo. Bien. Y tenemos también el matafuegos clase D, perdón, clase K, que habíamos hablado antes, y este matafuego clase K justamente apunta a lo que son aceites y grasas de origen vegetal y animal, como lo que son las freidoras. En el sistema es muy común, de hecho, en muchos patios de comidas de los shoppings suele pasar que hay principios de incendio, se pasan de temperatura porque está todo el tiempo prendido, y las freidoras estas que están haciendo papas fritas permanentemente puede generar un principio de incendio, y si uno ha trabajado o vio alguna vez, tienen un botón de pulsador tipo hongo al lado del sector. A ver si tengo una foto acá, ya me fijo, así no, Luisio, ya les voy a mostrar una foto, en donde uno aprieta y cae una espuma, si tengo una foto, acá está. Este es el sistema de freidoras, ¿sí? Tiene un pulsador donde acá ya no deja de ser un matafuego y por estas boquillas, no sé si alcanzan a ver, por esas boquillas cae una espuma encima de la batea que necesito apagar y eso hace que normalmente está para disparo para todas, no se distingue, va para todas y eso llena, si llena de espuma la parte superior de la freidora, haciendo las veces de tapa. Es como una tapa porque lo que hace es, se corta el gas para que se empiece a enfriar y le genera estas espumas para que no deje ingresar más el oxígeno y de esa forma hace una función tipo tapa y corto una de las formas de la cadena. ¿Sí? Ok. La pregunta es, ¿por qué si yo digo que el matafuego o el extintor más barato es el agua, por qué obviamente no le tiro agua a todo? ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas tendríamos? Acabamos de decir que, digamos, en las industrias químicas tienen su complicación, en los fuegos clase K tienen su complicación, en los fuegos eléctricos puedo quedar electrocutado directamente, ¿sí? Y también puedo tirarle, en lo que es combustibles líquidos y gaseosos, si yo le tiro una batea o estas mismas freidoras, le llego a tirar con agua, lo que estoy haciendo es agregarle más líquido, generar más volumen y termino desparramando, que es lo que suele pasar. ¿Sí? Una vez nos pasó en una industria justamente de tratamientos térmicos, una cuba prendió fuego, le tiraron agua, rebalsó de agua y se empezó a salir el aceite prendido fuego para toda la planta. O sea, un lindo espectáculo de todo lo que puede salir mal en conjunto. ¿Sí? Entonces es muy importante capacitar a los profesionales que van a utilizar los extintores. El que no está capacitado no debe utilizarlo, no debe participar en la extinción, se tiene que dedicar a evacuar y el resto del personal sí va a trabajar. Por eso se llaman brigadas. Hay una brigada de evacuación, que es la que ayuda a salir a la gente, y una brigada de extinción, que es la que se encarga de apagar los incendios y están entrenadas para eso. ¿Sí? Hay brigadas de derrame, hay brigadas de primeros auxilios, tenemos las brigadas de llamadas que te avisan a la ambulancia, policía, etc. Está todo preparado para un sistema de contingencias. Bien. Entonces, en base a la clasificación de los agentes tenemos agua, lo que son las espumas,
los polvos químicos que mencionamos recién, ABC, también viene un polvo químico BC, viene un anhídrico carbónico, que es este caso ya le voy a mostrar un ejemplo, que es un gas, ¿sí? Y viene gases que inhiben la reacción en química y los agentes especiales que vimos para las clases K, ¿sí? Ahora, el anhídrico carbónico y el polvo BC, me gustaría preguntarles a ustedes si se imaginan por qué están estos dos tipos de agentes. ¿Alguien sabe? Este que está acá es un dióxido de carbono. ¿Ven? No. Esto es con espuma. Este es el polvo químico. Miren el enchastre que hace el polvo químico, porque no deja de ser como un talco. Y acá vamos a los que es freidora para que les mostré recién hace un ratito. Entonces quiero preguntarle, este es el dióxido, es muy limpio, ven el piso, no queda nada, no queda ningún residuo. ¿Y en qué se puede especializar? ¿Alguien sabe? Como estoy remándola hoy, che. Y sería Bueno, para lo que son las partes eléctricas y lo que serían los combustibles, y no lo que son maderas, papeles y eso, lo que tienen perfecto, carbón. exactamente. Por eso mismo se le llama polvo BC, anhídrido carbónico, el otro nombre, pero son BC. Son especialistas en B y C. Justamente, si nos vamos al B y C, hablamos de fuegos eléctricos y fuegos combustibles líquidos y gaseosos. Entonces, si yo tengo una cuba, ¿sí? con aceite y se está abriendo fuego, el dióxido de carbono también va a trabajar porque lo que hace este dióxido saca la partícula de oxígeno del ambiente, la expulsa, ¿sí? Y eso hace que literalmente lo asfixie el fuego y lo enfríe a su vez, y eso hace que apague de forma limpia, sin generar ningún residuo. Y eso también le viene excelente a lo que son los fuegos eléctricos, en donde yo necesito enfriar y expulsar la partícula de oxígeno sin dañar el equipamiento. Por eso, todos los tableros eléctricos van a haber colgado siempre un BC, porque si yo le tiro un polvo químico a BC, justamente el polvo químico BC dice que cubre el A, el B y el C. Entonces me está cubriendo el fuego eléctrico. Pero ¿qué pasa? Me va a dejar todo este residuo, todas estas películas, estas partículas, que son súper corrosivas y van a dañar plaquetas, van a dañar todo lo que sea. En poco tiempo van a quedar todo oxidado. Entonces, es muy importante saber dónde utilizar cada uno de los elementos. Así que a ver si lo tengo acá, a ver si lo tengo, no lo tengo. En oficinas, lo ideal es usar, ¿sí? Un ABC de halon. Halon es un matafuego que va a venir etiquetado de color verde, ¿sí? También se llama halon clean, pero este halon lo que hace es justamente, es un ABC, es mucho más costoso que el resto, no deja, no daña, ¿sí? Lo que son plaquetas ni equipamiento eléctrico, son los ideales para oficinas, ¿sí? Ese es el recomendado para colocar en vez del el ABC común y corriente. Bien, les voy a mostrar un video a continuación que va a hablar un poco más de lo que yo les dije y van a ver imágenes de cómo se aplica esto desde un bombero. ¿Sí? Entonces, Profe, una pregunta, ¿cómo se sí. llama el que se usa en oficinas? ¿ABC Halon, cuánto? Halon Clean se llamaba antes, ahora el Halon solo. Antes Clean se llamaba porque el Halon no se había dejado utilizar porque dañaba la capa de ozono. Después se mejoró la fórmula, entonces ya es Halon a secas. Y ese Halon es con Halon. Halon es el ideal. Si uno llama a la. No sé, ya estoy desactualizando precios, pero si uno llama a una empresa que vende matafuego y recarga, le decís, che, quiero para mi oficina, quiero Halon en vez de ABC, te van a decir, sí, perfecto, lo mejor. Y no sé, si sale 2.000 pesos un matafuego, estoy diciendo cualquiera, no sé los precios. El otro puede llegar a salir 4, ¿sí? Suele salir el doble, pero lo compras una sola vez y después se recarga nomás, que las recargas no son caras, pero bueno, conviene comprar siempre Halon en oficinas, ¿sí? Bien, voy a mostrar el video. Entonces.
Un minuto, ahora sí, ahora sí. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ahí va. Un extintor es un aparato autónomo que permite proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego con el fin de extinguirlo en su fase inicial. Los extintores constituyen el medio más adecuado para desarrollar una acción rápida sobre un conato de incendio y su utilización eficaz puede evitar, en muchos casos, la propagación del fuego y, en consecuencia, la mayoría de los incendios. Los extintores pueden utilizar diferentes agentes extintores, siendo los más comunes el polvo químico o el dióxido de carbono. Cuando las circunstancias sean favorables para nuestra intervención, las pautas generales de actuación para la extinción serán: en primer lugar, averiguaremos el origen del fuego y el tipo de combustible que se quema. Los tipos de combustible que podemos encontrar son fuegos de clase A. Son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Tenemos como, por ejemplo, maderas, tejidos, papeles, cartones, etc. Fuegos de clase B. Son fuegos de combustibles líquidos o sólidos licuables, como por ejemplo gasolina, grasas, termoplásticos, alquitranes, parafinas, etc. Y por último, clases de fuego C. Son fuegos de gases combustibles que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso, como el gas natural, el metano, el propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc. En segundo lugar, elegiremos el agente extintor adecuado, viendo los pictogramas que nos presentan los extintores. Dentro de los grupos de extintores que nos podemos encontrar, vamos a destacar los extintores de polvo químico, polivalente o antibrasa, que son eficaces para fuegos de la clase A, B y C. El otro tipo de extintor que podemos encontrar es el de dióxido de carbono, que utilizan como agente extintor el anhídrido carbónico o CO2. Se utilizan para extinguir fuegos del tipo B. Es un tipo de extintor idóneo para utilizarlo en fuegos con presencia de tensión eléctrica o bien con equipos delicados, debido a que el anhídrido carbónico es un mal conductor de la electricidad. En caso de un incendio de gas, la primera precaución que deberemos tener es saber si tenemos la llave de paso controlada. Si no sabemos dónde se encuentra la llave de paso, nunca apagaremos el incendio. Ahora bien, una vez localizada la llave de paso, lo que haremos son los siguientes pasos. Comprobaremos, antes de aproximarnos, la presión del extintor examinando el manómetro. Retiraremos el pasador del precinto. Con una mano asimos la empuñadura o maneta y con la otra sujetamos la boquilla de manguera. Damos un pequeño golpe con la base del extintor en el suelo, realizamos un disparo de prueba antes de acercarnos a las llamas y si existe corriente de aire nos aproximaremos con esta a nuestra espalda. Nos acercamos siempre mirando al fuego y dirigimos el agente extintor a la base de las llamas con movimientos de barrido en zigzag. Nos retiraremos siempre mirando al fuego y no le daremos nunca la espalda. Una vez apagado el fuego, procedemos a cerrar la válvula de paso o llave de paso y con las botellas de uso doméstico podemos proceder de la misma manera. Cerramos válvula o bien podemos quitar la válvula de la misma. Vamos a extinguir ahora un fuego de la clase B. Estos fuegos son de combustibles líquidos o sólidos licuables. En este caso vamos a utilizar un extintor de CO2
vamos a proceder a extinguir el incendio de la clase B con un extintor de polvo polivalente. Por último, vamos a apagar un fuego de la clase A. Como hemos dicho antes, son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza con formación de brasas. Esperaremos durante unos instantes para comprobar que no existe un rebrote y que el incendio está extinguido. Si no elegimos bien el tipo de extintor para el tipo de fuego, lo más seguro es que no podamos conseguir el objetivo. Bueno, ahí mostró justamente qué pasa si uno se equivoca, un extintor pierde tiempo muy valioso y no logra extinguir el fuego, ¿sí? Bien, entonces todo lo que es la lectura de los matafuegos, lo vamos a tener de esta forma. Vamos a tener una etiqueta que va a estar marcado como A, B y C, en donde vamos a encontrar a qué están, para qué sirven estos matafuegos y digamos, para qué están hechos, cuál es su especialidad. Y en los casos de los dióxidos de carbono, que van a ver que la diferencia que tiene, que estos tienen mangueras mucho más finitas y los de dióxido de carbono tienen una boquilla mucho más ancha. Entonces igual se destaca que tachan el fuego clase A, que tiene especialidad en BC, y destacan bien grande que son especialistas en fuego eléctrico, como para que quede bien claro el concepto, ¿sí? Es muy importante también que los matafuegos estén permanentemente accesibles, son causales de clausura, ¿sí? Que extintores tengan, aunque sea por momentos, materiales enfrente, ¿sí? Estos eran locales donde se clausuraron por tener materiales frente a todos los que son sistemas de combate contra incendio, matafuego, este es un pulsador de alarma de emergencia y este es una manguera contra incendio. Acá vimos todos son los pasos a seguir a la hora de utilizar un equipo, el de quitar el precinto, colocarse siempre viento a favor, 1,5 metros a 3 metros, dirigir la tobera, o sea la manguera, hacia la base del fuego y accionar la palanca hasta vaciar el matafuego, ya que una vez abierto el matafuego no se puede guardar, ya se pierde todo lo que es el poder de extinción. Además de los extintores portátiles, dijimos que tenemos extintores, toda la red fija contra incendio, que está compuesto por varias etapas. Vamos a encontrar lanzas, mangueras, nichos, gabinetes, válvulas, cañerías, bomba jockey o electrobomba y motobomba. Esto está compuesto así. Si una empresa supera cierta cantidad de metros cuadrados, supongámosle que supera 3.000 metros cuadrados, y es una industria donde su principal actividad tiene materiales plásticos, maderas, paletización y demás, cartones, estamos hablando que tiene un tamaño
marcado por la ley que supera los metros y además tiene componentes que son combustibles, entonces se determina que más allá de tener matafuegos, perdón, en vez de tener extintores, como puede tener un local comercial o una empresa que sea mucho más pequeña, debe además incorporar red fija contra incendios, ¿sí? Esto lo decide así la ley y por eso vamos a contar con una sala de bombas, que estas son imágenes de alguna de ellas, que están compuestas de la siguiente forma. Esto hay una cisterna a continuación donde es un almacenamiento de agua. Esa cisterna que almacena agua va a estar calculada de cuánta agua debe tener como mínimo, ¿sí? Y a partir de allí, esa cisterna, digamos, esta sala de bombas se va a tomar de esa cisterna para distribuir a través de la cañería por dentro de la planta, que van a ir a parar justamente en estos nichos hidrantes que están conectados con mangueras, en donde cualquiera del equipo, en caso de incendios, se va a tomar de ese nicho, va a enganchar la manguera y va a brindar extinción por medio de agua presurizada en planta. ¿Cómo está compuesta rápidamente? Tiene los tableros eléctricos, ¿sí? Y tiene lo que se le llama bomba jockey. La bomba jockey es la primera bomba que va a estar trabajando de forma permanente porque estas cañerías están con agua, ¿sí? Van a estar con agua, siempre van a estar cargadas de agua. Por eso esta bomba jockey lo que hace es encender cada tanto sola, de forma automática, ya que debe tener por lo menos 5 kilogramos de fuerza, tienen que tener de presión, 5 kilogramos de presión, en donde lo mantiene permanentemente presurizado el sistema. Una vez que la bomba jockey, supongamos en caso de un incendio, hay una apertura de una boca de extinción y empieza a salir agua, esa bomba no va a aguantar porque va a ser la primera en activar el sistema para poder mantener los 5 kilogramos. Como no lo va a poder realizar, va a caer en presión y va a activar la primera electrobomba, ¿sí? Se suele poner electro, y de esa forma me va a dar mucho mayor cobertura a la hora de utilizarla. En caso que el incendio sea aún más grande y tengo que utilizar varias bocas, varias salidas, se puede llegar a activar la electrobomba, que es el backup, para presurizar. Igual, si no hay necesidad de que se prendan las dos, si en el caso que me falle alguna, está el backup de la motobomba en el caso del electro. Puede pasar que la electrobomba, no sé, hay algún problema y se corta la energía eléctrica en el sector, la motobomba, al ser gasolera, va a arrancar y va a cubrir la falta de energía de este caso. Por ejemplo, que haya un apagón, no sé, por un caso extremo. ¿Sí? Por eso es muy importante que haya algunas empresas que diseñan como la motobomba es más costosa y lleva un mantenimiento, ya que es con diésel y hay que arrancarla, prenderla, cambiar el filtro y demás, suelen poner 2 motobombas, ¿sí? Si uno va a poner 2 motobombas, debe además tener un sistema de grupo electrógeno para generador de energía para que cubra y tenga de backup en caso de que haya un apagón o algo que no pueda, digamos, sostener energía eléctrica en la planta. Son las combinaciones que se piden. Si además de la empresa seguimos sumando metros cuadrados y tenemos un depósito, un centro de distribución o un almacenamiento de paletización en altura, voy a tener que incorporar, según la ley nuevamente, por el cálculo de carga de fuego, elige el principio, van a tener que incorporar red contra instalación fija, pero con sprinkler, ¿sí? Esto lo hemos visto todo en las películas, ¿sí? Que no funciona como dicen las películas, que uno acerca a un encendedor o un poco de humo a un detector de humo y se dispara. El detector de humo y el sprinkler son dos cosas separadas. Si yo tengo una activación de humo, va a sonar una alarma, punto, pero no van a activar inmediatamente los sprinklers. ¿Cómo funcionan los sprinklers? Revientan estas ampollas que están acá, ven que tienen distintos colores porque van de acuerdo a la temperatura. Entonces yo puedo poner que esta ampolla explote recién a los 90 grados y esta puede reaccionar a los 120, ¿sí? Dependiendo la zona donde esté ubicado el lugar, las temperaturas, los tipos de componentes que tiene. Entonces, si yo tengo una llama que llega a una cierta temperatura y revienta esta ampollita, va a generar que la presurización del caño empieza a salir, va a salir agua, va a empezar a pegar en estos pivots y va a generar justamente una lluvia localizada en el sector en base a ese fuego o ese sistema. O sea, no tiene ninguna conexión de ningún tipo con lo que es detección de humo, ¿sí? Entonces, en caso de que suceda eso, no explota.
¿sí? Sí puede ser que si suele hacer con un sprinkler una llama directa, como puede ser la de un encendedor o así, genera temperatura y puede funcionar explotándola, pero no tiene vínculos con la detección de humo. Bien, este es un corte de un edificio para que vean cómo es una instalación, ¿sí? Esto nos toca hacer los cálculos también en los que nos corresponde la parte de higiene y seguridad, es una especialidad, la parte de seguridad contra el incendio, toca hacer los cálculos y diseño de las cañerías, y este es un corte, vamos viendo los pisos, los diferentes pisos, cómo viene un sistema de bomba, ingresa al edificio, ¿sí? En este caso es el subsuelo, donde pueden ser las cocheras, y a partir de acá van ingresando a los distintos pisos y se van poniendo los sprinklers, tienen su llave de corte en cada uno, ¿sí? Para en caso de mantenimientos, recambios, y por este lado se van comunicando las bocas, que son las mangueras, ¿sí? Este es el clásico más común. Y si ven la diferencia, y ustedes ven que en los subsuelos, sobre todo en cocheras, los sprinklers miran para arriba y no para abajo, ¿sí? Sería la diferencia esta. Este mira para abajo y este mira para arriba, porque no tenemos al estar normalmente las cocheras tienen techos más bajos, entonces la altura no da para tenerlo mirando para abajo, entonces tenemos que ganar esos centímetros de que el sprinkler mire para arriba para tener mayor cobertura, ¿sí? Eso es uno de los más comunes de los cortes. Además de eso, vamos a tener que incorporar en los cortes de erección de edificios lo que son cajas de escaleras, ¿sí? En lo que son escaleras de emergencia. Normalmente los edificios se construyen para que uno suba en ascensor y la escalera tiene que estar cerrada y presurizada. Pero hay edificios que son mucho más viejos a la normativa que no aplicaron y no han corregido al día de la fecha y tienen, digamos, palieres abiertos. ¿Qué quiere decir? Que si yo subo o bajo de piso, voy pasando por todos los holos, por todos los paliers, ¿sí? Comunicándome. Si yo tuviera un incendio en el cuarto piso y vivo en el 10º, por decir un ejemplo, el incendio que pasa en ese departamento va a salir automáticamente buscando el palier y va a generar un efecto chimenea, va a viajar todo por todo el edificio subiendo ese humo hacia arriba, y cuando yo quiera evacuar y me entere por el humo o porque suena la alarma, quiera salir de mi departamento, cuando salga a la puerta voy a estar en el medio de la chimenea con los humos y no me va a permitir salir por una escalera que esté presurizada y aislada. Lo que suele pasar en los edificios que los tienen, vieron que ahí suelen poner, en algunos lugares ponen la basura en ese sector, donde uno abre la puertita, abre y tira la basura. Bueno, esas puertas son vaivén y cuando hay un incendio, esa escalera se presuriza, arriba del techo hay una bomba presurizadora que me genera que las puertas se cierren automáticamente o que golpeen por la presión y que cuando yo ingrese cueste un poco abrirlas, pero se cierran atrás mío y eso evita que el humo ingrese detrás de cada apertura y me permita bajar de un piso a otro de forma segura. Bueno, existen distintos detectores, esto ya es muy técnico, se los nombro para que no tengan idea: detector iónico, detector de humos, detectores de temperatura y detectores de radiaciones. Cada uno va a tener su especialidad, ¿sí? Por ejemplo, el detector térmico, que es el más económico, tiene que haber ya un incendio mucho más desarrollado. Acá vamos a ver en cuanto al tiempo versus la temperatura. O sea, cuando un detector térmico reacciona es porque ya hay bastante tiempo de encender la llama y una temperatura bastante alta que me hace explotar el detector o me hace sonar la alarma, ¿sí? Después están los dos ópticos por llama, los detectores de humo clásicos, que son los más están en término medio entre lo que es relación precio-calidad, y el iónico, que es el más costoso, que este detecta partículas, monitorea partículas, y cuando cuenta partículas por millón, detecta las del humo o las de humo de incendio y da alerta inmediata, ¿sí? Entonces, los más comunes que vamos a ver son normalmente los de humo. Ya los térmicos son demasiado económicos y es demasiado tarde por allí al utilizarlos. Las salidas de emergencia están calculadas a tener dos como mínimos en un lugar. Hay que tener siempre dos opciones. Puede ser la puerta principal como una y segunda otra opción al fondo de un local comercial. Se pide normalmente eso. Es muy también difícil conseguir que la gente cumpla con esa normativa, por eso es ley, y se pide que las áreas de emergencia tengan apertura hacia afuera, favoreciendo la evacuación. Por eso son bastante hinchas con ese tipo de puertas. Se calcula también por metro cuadrado y con el factor de ocupación, con la cantidad de gente que vamos a tener.
Acá tengo otro ejemplo de caja de escalera, en donde está presurizada, las personas bajan y el fuego puede estar en los departamentos, pero no permite que las partículas de humo ingresen. Obviamente es conocimiento común, pero bueno, se lo repito, que lo que daña a las personas en primera instancia son los factores tóxicos del humo antes que la llama. Entonces, por eso es tan importante cuidarse de los humos, ¿sí? Que de la llama. Entonces puede estar la llama bien lejos, pero el humo es bastante tóxico por los componentes, por los polímeros plásticos, por lo que sea que se esté prendiendo fuego, y te alcanza ese humo, te puede desmayar, te puede generar un daño permanente en los pulmones. Entonces es muy importante cuidarse el humo y evacuar tan rápido por eso. En caso de que no podamos contar con caja de escalera porque nuestro edificio es viejo o es imposible rediseñarlo para que se cierren las cajas de escalera porque nuestro palier, caso de la Municipalidad de Córdoba, que está diseñado un edificio viejo, que tiene palieres todos que balconean hacia el medio, entonces hay un efecto chimenea permanente, lo que se utiliza ahí son cajas de escaleras exteriores, que son las típicas, la escalera norteamericana, esta que vemos en las películas, que están en todo lo que es los edificios, que arrancan bajando una primera escalera y después suben todas estas escaleras mecánicas de forma lateral. Eso se permite hacer en Estados Unidos porque tienen los famosos pasillos técnicos, que son los callejones que llaman ellos, en donde tienen sectores técnicos para arrojar residuos, donde hacen descarga de mercadería, y a su vez pueden poner estas escaleras. Nosotros tenemos un edificio pegado del otro, lo cual es imposible incorporar esto si hablamos de Nueva Córdoba, Güemes o el centro, ¿sí? Entonces estas soluciones son poco viables, ya que deberían ir o adelante del edificio o en la parte de atrás. En la parte de atrás no sirve nada porque salís a corazón de manzana, no es ninguna solución, y al frente estás invadiendo el límite establecido de construcción, entonces también estás superando el concepto. Entonces es poco uso, tiene poco uso, ya que tiene que cumplir estos requisitos. Salidas de emergencia deben estar permanentemente desbloqueadas, no pueden existir precintos, no pueden tener menos candados, no pueden tener nada que las obstruya ni siquiera por un espacio de un lapso de tiempo. En caso de una inspección es clausura inmediata, ¿sí? Nos ha pasado que, por ejemplo, salida de emergencia, imagínense que esto es un supermercado y esta salida de emergencia sale a la cochera que es exterior, ¿sí? En la esquina de una ciudad, ¿sí? Y en ese lugar, en esa cochera, justo en ese lugar diseñaron para poner motos. Y cuando quisieron abrirla para la prueba, pegaban contra las motos que están estacionadas acá atrás. Entonces estaba bloqueada permanentemente. Eso generó también una clausura, caso real, puntual. En este caso también, que eran pallets que dejaron ahí como ya los muevo, y estaban bloqueando la salida de emergencia. Acá ven que tienen las manijas esta antipánico, que yo aprieto eso y salen, muy común, lo habrán visto en todos los shopping. Bueno, ¿dónde fue el quiebre donde dijeron, che, está la ley y no la estamos aplicando? En el caso puntual de Cromañón. Cromañón tenía esta salida de emergencia, tenía candado porque tenía miedo que la gente se colara, ¿sí? Tenía el techo, tenía medias sombras para darle una cuestión estética y ahí cayó la bengala. La capacidad máxima de ocupación estaba sobrepasada. Sí, bueno, utilizaron una bengala en un lugar cerrado donde no se puede utilizar. O sea, combinaron todos los factores posibles para que sucediera esto. Entonces, fue una combinación letal que no era la primera vez que pasaba, pero con la desgracia que sucedió y generó tantas muertes, y realmente fue gravísimo. Yo actualmente trabajo con la Oficina de Buenos Aires, tenemos nuestro responsable de lo que es habilitaciones, es un bombero ex Cromañón y te cuenta lo que pasó y realmente es durísimo. Bien, un bombero que llegó con las dotaciones, porque todas las dotaciones de Ciudad de Buenos Aires estuvieron aplicadas en ese día, en ese hecho. Bien, equipos de evacuación. Entonces, seguimos hablando de lo que son sensores de humo, les comenté, estos sensores que tienen sus distintas tecnologías, vimos que son iónicos, de partículas y demás, están todos bajo una central de alarma, ¿sí? Que también se las come en los edificios, que también están con luces estroboscópicas para dar señales en caso de que no se escuche el sonido, y los activadores estos también manuales, que hemos visto también tantas veces en las películas, que los suelen activar en los colegios secundarios, que es muy común la gracia de aplicarlos, porque en todos los edificios estatales de Estados Unidos tienen esta legislación vigente y se aplican
para lo que son detección automática para incendios y humos. Mientras que en Argentina está la ley del año 79, pero no se cumple. No conozco ni un colegio que tenga un sistema de detección de humo. Bien, ¿cómo funciona un flujograma clásico, ¿sí?, de actuación contra incendios? ¿Sí? Lo más común, les voy a dar uno básico, después cada empresa le va dando su variación, pero lo más normal es que una persona detecta el incendio, ¿sí?, y da aviso de forma, a viva voz se le dice, de forma presencial, a un jefe o un supervisor del sector. Por ejemplo, veo fuego en un tablero eléctrico, vamos a hacer un ejemplo básico. Ese supervisor, automáticamente, el protocolo dice que tiene que llamar a la guardia para dar aviso, ¿sí? Y esa guardia de inmediato tiene que llamar al jefe de emergencia, que es la máxima autoridad del día del turno. Normalmente es el gerente de producción, ¿sí?, que va a estar súper entrenado en el tema, tiene que estar súper involucrado, además va a llamar a mantenimiento y a bomberos y ambulancia en caso que se lo soliciten. Pero primero llama a mantenimiento. ¿Para qué? Para cortar luz y gas. En caso de que sea un incendio eléctrico, cortamos la luz y automáticamente nos va a ayudar a despejar el riesgo. O también se corta la luz porque si voy a utilizar alguna herramienta de extinción con agua, como puede ser las mangueras, sí voy a estar mojando y vamos a estar con contacto eléctrico. Entonces lo ideal es hacer esos cortes de forma inmediata. Por eso es tan importante y se hincha tanto en las empresas que se tengan las luces de emergencias activas. Cuestión, cuando se corta la luz, activa la luz de emergencia y no quedamos a oscuras, ¿sí? Que no hace falta trabajar en turno noche, puede ser en primera hora de la mañana como a última hora de la tarde. Entonces el supervisor llama a la guardia y a continuación reúne su brigada. Si suelen estar diferenciadas las brigadas, tienen un brazalete, algo así, me tienen alguna diferenciación de saber quiénes son sus brigadas de extinción. Van a la zona de la emergencia y ahí mismo deciden si vamos a extinguirlo con matafuegos, con red de agua, dependiendo del fuego, ¿sí? Vamos a extinguirlo con matafuegos, ¿sí? En este caso, un fuego eléctrico, dijimos, vamos con el dióxido de carbono. Lo utilizan, lo aplican, si se apagó, sí, fin de la emergencia, y van al punto de reunión donde van a empezar a hacer las averiguaciones de qué pasó. Ahora, si no llega a extinguirlo, porque además del fuego eléctrico que arrancó, se prendió un fuego caja y se empezó a expandir, si no llega a ser así, ahí se da el aviso de evacuar el edificio o la planta de forma inmediata y activa el personal de, digamos, la brigada de evacuación. Y allí van a empezar a desalojar el personal de la planta de forma inmediata. Bien. Estos son los puntos de encuentro, ¿sí? donde podemos encontrar todo lo que son los puntos de reunión, están señalizados de esa forma, ¿sí? Donde decíamos recién que se van a encontrar en los puntos de reunión de cada uno. En plantas grandes, los puntos de reunión o puntos de encuentro están sectorizados por áreas para que sea más fácil contabilizar y más fácil, digamos, coincidir el punto. Y allí los supervisores tienen que saber que esté todo su personal para que no se quede nadie en el baño, en la oficina o alguien que no se haya percatado de la emergencia. Bueno, entonces dijimos cuáles son los planes de emergencia. Estos yo os dejo para que ustedes lo tengan a mano, que son los equipos de extinción, los roles de cada uno de ellos, para que lo tengan a mano si necesitan utilizarlo para alguna empresa que ustedes estén trabajando o algún día como material, cuáles son los roles de la brigada de primera intervención, esos que atacan el fuego, cuáles son los roles de emergencia del jefe de la brigada, el de la vigilancia, la guardia, cuáles son los temas a realizar, el apoyo técnico a las personas estas que van a generar los puntos de reunión y el equipo de apoyo, ¿sí? Y en caso de evacuación, siempre tener en cuenta de mantener la calma, ¿sí? Dejarle inmediatamente las instalaciones, no hace falta que les vuelvan mucha gente cuando suena la alarma no sabe qué es, entonces por eso es muy importante, se hacen 2 prácticas al año de evacuación. Normalmente la primera es recontravisada, se manda un mail, dicen, che, el próximo miércoles a las 18 horas va a haber un simulacro. Entonces dicen, ¿para qué me avisan? Bueno,
se va, se hace el pulsador, la gente sale caminando, va conversando, sabe que era una práctica simulada. Muchos dicen, ¿cómo me hace para el tiempo con esto? Si ya me avisaste que iba a ser hoy, todo el mundo lo esperaba. Bueno, pero se hace esa práctica. ¿Por qué? Porque se practica básicamente que las brigadas salgan, que los supervisores entiendan cómo es, que se hagan las llamadas por teléfono. Hay digamos, un backup de eso, donde se va trabajando, vemos si todas las zonas se escucharon bien las alarmas, porque es una forma de probar el sistema. Me ha pasado que hemos hecho prácticas de estas recontravisadas y la alarma no funcionó, o la alarma suena igual que el cambio de turno. Entonces la gente entra en confusión de qué fue eso. Entonces no suele pasar eso. Se hace la práctica recontravisada. Sale bien esa, y una vez que está ok la visada, recién se hace la nueva visada, que es en el segundo semestre. Voy a cualquier hora, presiono el botón y vemos cómo reacciona la gente, ¿sí? Entonces, de esa forma es la práctica ideal. Nos ha pasado tener que hacer 2 o 3 veces una práctica súper avisada porque la primera salió mal, donde la alarma, la gente no salió, porque no quiso, porque no le pintó, porque... Entonces ahí empezás a involucrar al personal con las prácticas avisadas. Y en muchísimas empresas ni siquiera se hace. Esto lo pueden ver en Ciudad de Buenos Aires, es obligación, acá en Córdoba no, está guardado en la carpeta, pero piden que cada edificio debe tener esto pegado en cada espacio, donde uno sepa cuáles son las vías de escapes, dónde están los matafuegos próximos, ¿sí? Y acá bien suele estar firmado por el profesional de higiene y seguridad. En Buenos Aires tiene que estar expuesta, por ejemplo, si uno va a un banco o va a un hotel, tiene que estar esto pegado por cada planta, ¿sí? Acá en Córdoba todavía no está esa legislación. Bien, les voy a hacer el último material, les prometo. Vamos a hacer un poquito más entretenido. Vamos a hacer el de extinción, no el de evacuación. Video. Bien. Ahora voy con este. Les muestro un videito que me va a dar pie al último material. Necesitamos algo de emoción aquí. ¿Damas chinas o nacionales, señor? No, algo divertido, algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? Alerta de fusión, simulacro frenesí, ataque venusino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Listo, maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi caballo! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Déjame! ¿Debe tardar tanto tiempo? ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! Tengo un hato de alertas tortugas como empleados. Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahoo! Es verdaderamente vergonzoso. Hay más orden y cordura en una película de Buñuel. Necesitan una lección de trabajo de equipo. Pues era él, porque yo no. Oye, retráctate. ¡Retráctate tú! ¡Ay! Bien. Ese videito de los Simpsons al día de hoy me sigue vigente. ¿Por qué? Ya que
las personas que hicieron este video, realmente el capítulo conocían perfectamente todo lo que estaba mal para hacer en un simulacro y se hizo. Entonces vamos a repasar. Lo primer tema es reconocer alarmas, ¿sí? Saber bien qué es la alarma, lo que yo les decía recién, que en varias empresas no saben cómo funciona esa alarma porque nunca sonó, o a veces alguien vino y le instaló una alarma contra incendio y aprovechó la misma sirena que ya estaba para el cambio de turno. Entonces, es muy importante que los simulacros se hagan para reconocer y tener diferenciadas las diferentes alarmas. Evacuar inmediatamente. Veíamos Lenny que entre tantas cosas estaba esperando que termine el café de llenarse. Nos pasa que hay gente que está en una reunión, nos pasó una vez que había una reunión con una visita y te decía, ¿cómo vas a un simulacro si justo estoy con visita? Bueno, los incendios no te esperan de ningún tipo, entonces es muy importante que sea cuando tiene que ser y evacuar de forma inmediata. Evitar aumentar lo que es la confusión. Las personas se ponen nerviosas, corren, se ríen. Me ha pasado muchas veces que en incendios reales, las brigadas que estaban hechas para extinguir no se animaron a utilizar matafuego y evacuaron. ¿Sí? Pues normal, no es su obligación. Para eso hay que entrenarnos bastante y estar preparado y tener también backup para eso en caso de que alguno de los brigadistas no esté, porque puede estar enfermo o en ese momento prefiere evacuar. No cooperar si no es requerido. Sí, acá el caso del tipo que le agarra el matafuego y empieza a pegarle a todos, pero también nos pasó de que muchos trabajadores que actúan diferente al caso de recién, sino que sienten que ante la necesidad hay que colaborar y no están involucrados en ninguna brigada, pueden confundir, pueden generar problemas. De hecho, nos pasó también una persona en un incendio fue y quiso abrir la red contra incendio agua cuando era un incendio plenamente eléctrico y que se contenía con el corte de energía más el extintor portátil. No saben el desastre que hizo abriendo una red contra incendio. Encima, cuando sale el primer disparo, sale como un chicotazo, sale fuerte la presión y justo él le pegó en la cara y le rompió un diente. Así que puede haber sido peor, pero bueno, tuvimos el caso de que la persona hizo un desastre y además tuvo que ir, en este caso, tuvo que ir, dio de baja por RT, en el caso de la ruptura del diente por la actividad. Entonces salió para todos lados mal. Entonces es muy importante que los que no saben no participen en este caso. No para el tiempo recogiendo pertenencias, nos pasa a los hombres que vuelven por el saco, las mujeres vuelven por la cartera, todo el mundo trata de agarrar lo que trajo, pero es importante salir de inmediato y no volverse atrás porque nos podemos encontrar con la cortina de humo de frente, ¿sí? Mantener permanentemente la calma, ¿sí? Por eso se practica para que esto ocurra. Este tipo del videito hacía que se estaba prendiendo fuego, no está pasando nada, pero por eso digo que Los Simpsons en este caso, es un genial capítulo y hasta el día de hoy me lo estoy utilizando bastante. Finalmente, dejar libre las salidas de escape. Esto significa que, bueno, acá Homero sale y la traba directamente para que no salga más nadie, pero es importante de que no solamente cuando sale, sí se pide que se cierre para que el humo no lo acompañe y de hecho para evitar que el humo vaya pasando de zona en zona. Por eso es importante que las salidas de emergencia son vaivén, que se cierren de forma automática, cosa que no tengamos una puerta abierta y el humo siga viajando. Y no hay que bloquearlos de ningún tipo. Y lo que ya vimos antes, los puntos de reunión, dirigirse al punto, realizar un censo a ver si están todas las personas de su equipo y no retirarse hasta que se dé la orden, pues si no faltas y piensa que estás todavía adentro. Y bueno, finalmente lo que es trabajo en equipo es tener un líder de brigada, saber quién es la máxima y poner a la máxima autoridad de la planta involucrada para que se dé cumplimiento y todos lo respeten en ese sentido. Y tener, en algunas empresas ya contratan a bomberos, ¿sí? Por ejemplo, Volkswagen tiene hasta un carro de bombero propio, ¿sí? Tiene un equipo profesional de bomberos, pero bueno, no todas las empresas tienen esa posibilidad. Sí, es tener un equipo capacitado, formado, se puede tomar a ex bomberos o bomberos voluntarios dentro de su empresa, si uno quiere tener a alguien ya con mucha experiencia, y si no, se los va formando, pero siempre con el objetivo principal de la primera extinción, y el líder tiene que saber que cuando ya el fuego propagó y no podemos hacer más nada, hay que evacuar como todo el personal y esperar ya que venga, asegurarse una evacuación completa y esperar que venga bomberos para eso. ¿Sí? Bien, dudas, consultas, han estado todos muy callados, no he aburrido, lo tienen Profe, entendido. Sí, ahora escucho.
Una consulta, ¿en los edificios hay alguna normativa o algo Sí, una ley respecto que... al simulacro? Espérame que quede en la oscuridad, en un segundo. Así me doy cuenta que está en la oscuridad. No me veía en la presentación. Sí, hay una legislación vigente, como les decía, que habla de, en base a la cantidad de pisos, la construcción, digamos, de edificios nuevos y demás, tienen que dar cumplimiento a una normativa que viene con, digamos, a partir de tantos metros de altura y tantos metros cuadrados de construcción, tiene que venir con red contra incendio, tiene que venir, por ejemplo, como los edificios no tienen espacio para colocar cisternas, en algunos casos, ustedes si van caminando por la vereda de Nueva Córdoba van a ver algunas veces en el piso unas chapas rojas que dicen bombero, ¿sí? Eso se llaman de columna seca. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la red instalada contra incendios, pero en vez de tener agua almacenada, Bomberos viene con su camión cisterna y se conecta de ahí y le da agua al edificio para hacer la extinción, ¿sí? Ese puede ser otro de los casos. Pero sí tienen que tener lo que es caja de escalera, como les dije antes, para que puedan evacuar de forma permanente y de forma segura. Y en los más avanzados tienen hasta detectores de humo, pero son los menos. Son los menos. Igual me refería a la periodicidad de los simulacros, porque a mí me pasó que yo me fui a vivir, yo no soy de Córdoba, me fui a Sí. vivir el primer año, sonó la alarma de incendio y yo pensé que Bueno, era de otro lado y me quedé dentro de mi apartamento y nunca me enteré. bueno. Y eso no es un simulacro. Normalmente los simulacros son en empresas. En los edificios muy rara vez es un simulacro. Muy rara vez. Recién en Ciudad de Buenos Aires, la legislación hay una legislación que es la 5920, que allá están obligando a hacer a los consorcios a que hagan un simulacro al año para que estén participando todos los propietarios, pero acá en Córdoba no, es muy, muy raro que hagan un simulacro, que es importantísimo para que sepan todos los que están adentro. Pero, pero sí, sí, bueno, ya es un avance que tengas alguna alarma o algo, pero hay edificios que tienen nada, ni siquiera caja de escalera. La normativa está y como todo buen argentino se cumple si se aprieta y hubo un énfasis muy fuerte después de Cromañón, se trabajó fuertísimo y en Córdoba se fue de a poco, digamos, aflojando el esfuerzo. Se sigue dando un cumplimiento mínimo, pero mientras menos te inspeccionen, menos se cumple, como una baja. En otras ciudades sí se mantiene todavía este esfuerzo. Genial, gracias, profe. No hay de qué. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Profe, Sí, ¿cómo es, por ejemplo, en los sistemas de bombas? Usted dijo que se usaban en depósitos, por sí, ejemplo, sí. pero ¿qué pasa si, por ejemplo, está como mencionó, en la cuba con aceite y no se puede usar agua? ¿Hay algo que no Sí. sea como el matafuego y actúe parecido a este sistema de bomba? En las cubas, a ver si Claro, o sea, en la planta, vamos en a una decirlo así. decime a ver el ejemplo. Em, Usted mencionó, por ejemplo, que en una cuba con aceite no se lo Sí, recomendaba extinguir el incendio con agua. exacto. ¿Hay Entonces, algún... sí tenés, ahí se te tiene que utilizar la espuma, ¿sí? Que viene, si uno tira, digamos, vienen ya los espumígenos, que no deje de ser, es una combinación de agua con un producto que hace la espuma, se le tira encima, ¿sí? Utilizan muy poca agua, entonces lo que hace es evitar que rebalse y llena toda la cuba con la espuma y genera lo que fuera una tapa que de alguna forma que evita que es el ingreso del oxígeno, ¿sí? Y eso hace que se apague el fuego y nos da tiempo a nosotros para cortar el suministro de gas o lo que esté haciendo para calentar esa cuba. ¿Y Eso es lo ideal. y en qué Sí. forma viene ese Es un espumígeno? espumígeno, literalmente es un matafuego, un extintor de agua que viene con un adicional espumígeno, ¿sí? Que se venden en top, se usa muchísimo más para las estaciones de servicio. La estación de servicio tiene la red de agua común y corriente, la cisterna, y se le agrega a la boquilla el espumígeno. Entonces se mezcla con el agua que va saliendo y va disparando espuma automáticamente. Y los matafuegos de estos
de agua también vienen con la boquilla de espumígeno que se mezcla y sale como si te dijera una tontería, te voy a decir, ¿no? Como si yo tuviera agua y lo mezclo con detergente y empieza a salir la espuma. No, este es un producto químico industrial específico para eso, mucho más serio que lo que te estoy diciendo. No van a querer decir que meten detergente, pero te estoy dando un ejemplo bruto para que se entienda más o menos el caso. Genial, gracias. ¿Alguien sabe para qué están por qué hay arena en la estación de servicio? Para cuando se derrama gasoil. Claro, material absorbente. Para cualquier tipo de combustible, gasoil o nafta, si yo tengo una pérdida, ¿sí?, de combustible, tengo un derrame de combustible por cualquier motivo, el vehículo o el sistema de almacenamiento está perdiendo, el producto no vaya a parar a lo que es contenedores, las rejillas pluviales que tienen alrededor de la estación, que después se meten en el sistema y estamos contaminando la tierra. Entonces con la arena uno hace lo que fuera una especie de montañita, por decirlo de alguna forma, no sé la palabra técnica, y con eso hace que si hay pendiente en la estación, no vaya hacia esas canaletas, se queda ahí almacenado, se termina de absorber, más un material, con eso lo aguantamos, digamos, al tema, mientras vamos y buscamos, hay un material absorbente específico para eso, se lo absorbe y se lo tira como un material peligroso, después lo viene y se lo retiran adecuadamente, ¿sí? Pero es lo principal. Mucha gente piensa que la arena está para apagar incendios, y he visto casos de principio de incendio que tiran un baldazo de arena y no pasa nada, porque tiene más aire que otra cosa, si no es un formato de extinción. Pero bueno, es importante saber también para qué está, y es de contención para que después venga el material absorbente y se le ponga encima. Bien, si no hay ninguna más pregunta, hasta acá llegamos. Clase que viene, recuerden que ya tenemos el primer trabajo práctico en la investigación de accidentes. Así que nos estamos viendo en la clase que viene. ¿No hay más preguntas, veo? Todo claro, profe. Listo. Un placer verlos. Hasta la próxima. Listo.